Hola chicos, ¿cómo van? Como siempre vamos a esperar un ratico que se conecten los demás para poder empezar. Que saben que son como 90 y pico. ¿Qué hace mi cuchito? Bien o no brillan. Piñeros, ¿cómo vas? Nicole. Hola, vale. Hola, Samuel Susao. Don Cobos. Faltan muchos, si no vamos ni por la mitad. Ya le están pasando los dolores. Hola, Catalina. Don Mateo Ángel. Vamos, Mateo. Buenas. Sí, usted no sabe escribir, papito. Ese es su vaga, sí, Dios mío. Hola, Bolívar, ¿cómo vas? Faltan muchos, hijos. Falta un curso. Hijos, acuérdense de ingresar con su nombre y apellido, ¿sí? No se pongan a inventar ahí nombres ahí todos locancios, porque si no me les ponen falla. Porque lo dejé así para enviarlo, pero no lo tenían que enviar frescos. Los que no faltaron los dos avispetas que lo enviaron, pero bueno, así son. El crucigrama no lo tenían que enviar, era de repaso. ¿Sí? Lo coloqué así como tarea, pero frescos. De la evaluación. Faltaron 21 personas por entrar a la evaluación. Pues ahí tendrán su nota después, chicos, de que no presentaron. No sé por qué no hicieron la evaluación y no me van a decir que está difícil. O sea, pues simplemente todos los temas que habíamos visto. De ahí mismo les iba enviando la nota, ¿sí o no? Entonces, no sé por qué, chicos, no están haciendo las cosas. Eh, y tienen que aprender a manejarlas. O sea, tienen que aprender a manejar la plataforma porque es la manera que van a comenzar a evaluar los chicos. O sea que si usted pasó a la siguiente y no contestó, ya es cuestión de cada uno de ustedes, hijos. Pero ahí sí lo siento mucho, ¿sí? Que me escribían que pasaba a la una y de la otra, ahí tienen que mirar. ¿Listo? Ustedes ya tienen que acostumbrarse, hijos. Por eso solo les dejé un intento. Y si se dieron cuenta, ahí se revolvían las preguntas y todo. Vale, le quedó como entre 5 si no estoy mal. ¿Listo? Entonces, ojo con esas vainas. ¿Qué vamos a hacer hoy? Clase. Estoy esperando que se terminen de conectar todos porque faltan todavía varios. ¿Listo? No, no deja enviarlas. Tan avispado usted, Danielito. Porque solo les dejé un intento. O sea, como usted la envía y ya queda.
Mister, es que yo tuve un problema con la evaluación. Señora, Y lo mismo me pasó con la evaluación de inglés, pero la evaluación tenía intentos. Entonces por eso la volví a hacer. ¿en Es qué? que, no sé, se borraron, ya tenía las respuestas y al enviarlo se borró todo. Lo mismo me pasó con inglés y yo le tomé foto a la pantalla. Dime otra vez. Es que te escucho O entrecortado. sea, lo que Listo. pasa es que me pasó algo parecido en No, mi amor, inglés, no te la escucho. evaluación de Escríbeme, amor, inglés, porque se te escucha entrecortado. Listo, hijos, entonces vamos a comenzar con el tema, ¿listo? Entonces, hijos míos, primero vamos a hacer un repaso del tema anterior y después comenzamos con el tema nuevo, ¿listo? Para, como tal, no dejarlo nomás así como si hubiéramos cortado los otros temas, ¿listo? Entonces, no es repaso, no. Lo que vamos a comenzar a ver del nuevo tema es hijos. ¿Listo? Chicos, ¿me escuchan? Listo. Pensé que se me había ido el internet y me asusté. Dan, ahorita hablamos para mirar cómo hacemos. Porque yo solo les dejé un intento. ¿Listo, Ana? Y ya completamos 86. Listo. Entonces, solo a quien me pregunte me va a contestar. ¿Listo? Solo a quien me pregunte, cabezones. Solo a quien les pregunte. ¿Cómo así que no entiende lo de los quizzes? ¿Que no entendió, Moncada? Como mis petas. Listo, vamos a seguir. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar a recordar dónde quedamos el tema anterior. El último tema que vimos fuimos las instituciones que cuidan o protegen los derechos en Colombia. ¿Listo? Ahorita miramos de año igual. Me escribes por el interno. ¿Listo? En la plataforma y miramos. Para comenzar el tema. Pero ¿saben qué es lo que me sorprende? Que ninguno me escribió, solo hasta que yo puse el tema. Y ustedes tienen un chat ahí habilitado todos los días. Bueno, entonces, solo a quien me pregunte, listo, chicos. Entonces, vamos a recordar lo que era el tema anterior. Entonces, vimos lo de la participación ciudadana, ¿cierto? Entonces, vimos que la misma población, por estar en un estado social de derecho, tienen unos instituciones que miran que ellos pueden participar entre la misma política, ¿cierto? Incluso en acordar que yo por allá les expliqué que antes de 1991 teníamos un tipo de constitución, ¿cierto? Y después de 1991 teníamos otro tipo de constitución, ¿cierto? ¿Quién me levanta la mano y me dice cuáles eran esos dos tipos de participación que existían? Antes había uno y ahora tenemos otro, y por eso surgen estos mecanismos de participación. No, siempre los mismos, no, otros. Háganle que ustedes estaban diciendo que siempre eran los mismos, entonces quiero escucharlos al resto. Ale, Melina, usted sí no ha hablado. Melina, dime, Melina. ¿Se escucha? Ah, era la de democracia representativa y ahora la democracia participativa. Muy bien, Melina. Entonces, antes teníamos una democracia representativa y después de 1991 pasó a ser ¿qué? Participativa. ¿Listo? Hasta ahí vamos claros.
¿Preguntas? Baja la manito, Melina. Listo. Entonces, sigamos. Gracias, Melina. Entonces, ¿qué mecanismo es este? ¿Quién me contesta qué mecanismo es este? Entonces voy a mirar acá, alguno que no hayamos nombrado en estos días. Yosaed, prende tu micrófono. Yosaed. Yosaed, ¿estás ahí? Yosaed. Yosaed no me escucha. Yosaed. ¿No? Y entonces otro. Prende el micrófono, Yosaed. Yosaed, prende el micrófono. No, Yosaed está dormido. Entonces vamos con otro, a ver dónde caiga el mouse. Villalobos, prende tu micrófono. Villalobos. Villalobos. No, tampoco. Cayó en mi Rubí. No, mi Rubí no puede participar. Otro. Alejandra Pérez, prende tu micrófono. Alejandra. Tampoco. Bueno, ¿quién sabe esta primera respuesta? ¿Qué mecanismo estamos hablando acá? Alarcón. Alarcón, prenda el micrófono. Ah, plebiscito, muy bien, ahí estamos hablando sobre el plebiscito. Perdón, Alarcón, se me olvidó que tu micrófono no sirve. Muy bien, ahí estamos hablando del plebiscito. Entonces, sabemos que el plebiscito es cuando el pueblo es convocado, ¿por qué? Por el presidente, ¿listo? Entonces, ahí está, ahí vamos claros. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Baje la manito Palma y Vega. Baje la mano. Listo. Vamos con la siguiente. ¿Acá de cuál estamos hablando? ¿De cuál estaríamos hablando acá? ¿Quién me dice? Hablemos la clase pasada. ¿De qué estaríamos hablando acá? ¿De qué mecanismo de participación? No me parece que... No, Vega no, otro. Alarcón ya participó. Dana, prende el micrófono. Mister, Iniciativa Popular Legislativa. Muy bien, ahí estamos hablando de la iniciativa popular, ¿listo? Entonces, tiene unas características, ¿cierto? Entonces, tienen que ir poco a poco acordándose de cada una de estas, ¿listo? Entonces, ¿qué es? La iniciativa popular, ¿listo? Iniciativa popular, ¿listo? Vamos con la siguiente. ¿Ahí de qué estamos hablando? ¿Dónde caiga el mouse? ¿Dónde caiga el mouse, hijos? No, Palma me cae mal. Ortiz, Daniel Ortiz. ¿Está o no está? Daniel, prende el micrófono. Daniel. Y Catalina que no. Daniel. Muy bien, vale, el referendo. Entonces, ya no escribas más en el chat, el referendo, ¿cierto? Vale, estamos hablando del referendo. Ahora, ¿quién me dice qué es el referendo y cómo está dividido el referendo? Pidan la palabra, no me escriban más en el chat, pidan la palabra. Ya te dijeron, Dani.
A la próxima me escribes así la respuesta, Dani, no importa. Ay, siempre los mismos, uno que no haya. No, pero siempre los mismos tres. Otros, eso no les voy a dar la palabra hoy. Juan Pablo no le da la palabra hoy. Brian tampoco. A ver, Zuluaga, prende el micrófono, hijo. ¿Es el plebiscito? Dime. El plebiscito. No, mira bien, el plebiscito era el primero. Susa, prende el micrófono, hijo. Susa. Susa, no sirve el micrófono, entonces escriba bispetas. Sí, ya sabemos que es el referendo, pero el referendo se divide en dos. En cómo se divide el referendo? Ese 0,5 se los doy en 11. Y dele que sí hay que copiar. Si eso ya lo tienen, estamos haciendo un repaso. Bueno, Palma, prenda el micrófono. Palma, prende el micrófono. Profe, sigue siendo la misma de los dos. ¿Listo? Hay dos clases de referendo. ¿Cuáles son, hijo? Duro. Estamos hablando de referendo. Derogatoria le ayudaron con uno. ¿Y cuál es el otro? Palma tiene problemas de conexión. Y aprobatorio. Muy bien. Muy bien. Entonces se tienen que acordar de eso. ¿Listo? No, Brian, tu conexión está fallando. Uy, perdón. Espera que me adelanté. Listo. Ahora, faltan dos que vimos. ¿Cuáles son los dos que hacen falta de esos sistemas de participación ciudadana? ¿Cuáles son? Ay, que no, Catalina. Cabildo abierto. Muy bien, Alejandro Cifuentes. ¿Y qué es el cabildo abierto? ¿Quién me dice qué es el cabildo abierto? El plebiscito ya lo vimos, se fue el primero. Faltan dos más. A ver, Valeria, prende tu micrófono. Estabas preguntando qué es el cabildo abierto, ¿cierto? Mi amor, ¿qué es el cabildo abierto? Es la reunión pública de los consejos distritales municipales o de las juntas administradoras ¿Ibas? Sí. locales, eso, perdón, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. Muy bien. Muy bien, Valeria. Faltan otras dos. ¿Cuáles son las dos que faltan? Iniciativa popular, muy bien. Aunque esa era la segunda. Mister, el cabildo abierto es como un consejo, más o menos. La revocatoria del mandato, muy bien, María Paula. Listo. Entonces vamos a, ya recordaron esto. Les voy a decir por qué vimos estos temas, que no tienen que ver casi nada con lo que estamos viendo de la Guerra Fría y con lo que estamos viendo, ¿sí? ¿Qué sucede, hijos? Se supone que por este tiempo o el otro mes, ustedes tienen que presentar una prueba, ¿sí? Las pruebas saber, ¿cierto? En esas pruebas saber les van a preguntar sobre estos tipos de o mecanismos de participación ciudadana. No sabemos cómo se van a hacer, ¿sí? No sabemos si las vayan a hacer, ¿listo? Nos toca mirar las fechas y todo esto, pero quería que tuvieran en conocimiento de estos mecanismos de participación por si las moscas. Como puede ser que sí las vayan a hacer, que las corran de fecha, pero ya tienen un conocimiento sobre ellas. Dios mediante,
Cuando volvamos al colegio, hacemos unos ejercicios sobre estos mecanismos de participación. ¿Listo? Se los tienen que aprender bien, hijos, porque les voy a hacer, de hoy en 8 días, les voy a hacer un quiz sobre esos mecanismos de participación. ¿Listo, hijos? ¿Tienen alguna pregunta de esos mecanismos de participación? Muy bien, María Paula, si la otra era revocatoria de mandato. Juan Pablo, prende el micrófono. Rápido, hijo, si no, ustedes saben que se nos va muy rápido el tiempo. No, no son lo mismo, hijos. No, no es lo mismo. Cada mecanismo se encarga en sí de mirar cómo hace participar a la población en diferentes ámbitos. En unos el pueblo es convocado y en otros el pueblo es quien convoca, ¿sí? No es lo mismo, hijos. ¿Listo? ¿Listo, Juan Pablo? No entendiste la revocatoria de mandato. La misma Constitución y la misma democracia le da al pueblo el poder de quitarle el mandato a algún presidente, a algún alcalde. ¿Qué toca hacer? Tener más del 50% de las firmas por la cual fue elegido esa persona, y ahí se comienza a estudiar si está cumpliendo, si no está cumpliendo, se hace un estudio a donde se coloca la queja, ¿cierto? Y ahí se le da un mes para que comience a cumplir. Si esa persona definitivamente no cumple, entonces ya comenzamos a hablar de una revocatoria como tal del mandato. No, la revocatoria del mandato no lo pueden generar en Venezuela porque ya tienen también una clase de dictaduras, hijos. Es totalmente diferente. Y acuérdense que lo que hizo Maduro fue quitar la Asamblea Constituyente y él prácticamente se otorgó unos poderes superiores. ¿Listo? Sí, se supone, todos se usan, depende del caso, de lo que tú quieras hacer, Giraldo. Democracia participativa es donde el pueblo puede participar, ¿listo? Que fue después de la Constitución de 1991, ¿listo? Y la democracia representativa solo era ir a votar y mirar qué hacían las personas que ganaban, ¿sí? El pueblo no podía participar más. ¿Cuál es que, Dana? No entiendo la pregunta, hija. Si quiere, prende el micrófono. Mister, ¿me escuchas? Sí, mi amor. Acá en Colombia, ¿cuál sería el método de participación de todos los que vivimos? Cualquiera que tú quieras ejercer. Aquí Ah, la o sea, ley. todos acá están permitidos. Sí, mi ¿En amor. todo lado? Sí, mi vida. Ah, ok. Gracias, mister. De nada. Juan Pablo, última pregunta. ¿Listo, Michelle? ¿Te quedó claro? ¿Cómo el pueblo puede participar? El pueblo ya puede generar un proyecto de ley, el pueblo, aparte de votar, puede hacerse sentir, participar en las diferentes decisiones que tiene el gobierno. Protestas, bueno, las protestas ya sean cuando no se cumple, pero estos son mecanismos donde todo el pueblo se une, y en sí es más efectivo porque están parados por la ley. Las protestas también, pero quedan a veces ahí. ¿Cómo se hace? Según el caso, Juan Pablo. ¿Sí? Ahí tendríamos que estudiar según el caso. Por eso es que quiero que los conozcan, los lean bien, que tienen toda la información. La tarea que les dejé ayer habla sobre los mecanismos de participación y ahí se los vuelvo a explicar, hijos. ¿Vale? Para que lo tengan más claro. ¿Sí? Entonces hagamos una cosa. Yo les dije que el chat lo iba a generar los miércoles a las 8 de la mañana, ¿cierto? Porque con ustedes no hay otra hora posible. Entonces lo voy a generar mañana a las 8 de la mañana y cualquier duda, entonces lo solucionamos ahí. ¿Listo, hijos? Para seguir. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hasta ahí vamos claros? Bien. Entonces, hijos. Vamos a comenzar a hablar o vamos a seguir hablando después de ese paréntesis que dice los mecanismos de participación y las asociaciones que, perdón,
instituciones que se crearon a partir de la Guerra Fría y durante la Segunda Guerra Mundial, vamos a mirar qué era lo que estaba pasando en Latinoamérica. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede y cómo pasa en Latinoamérica? Pruebas de acreditación, después hablamos de las pruebas de acreditación, hijos míos. ¿Listo? Entonces, en Latinoamérica estaban pasando diferentes circunstancias mientras que en Europa y Estados Unidos estaban en un conflicto, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Vamos a comenzar a mirar cómo era ese proceso económico en América Latina mientras que las grandes potencias mundiales estaban en guerra. Entonces, ¿qué va a suceder? Al ver tanto avance que tenían las grandes potencias mundiales, Latinoamérica comienza a mirar cómo puede entrar de una u otra manera a competir, a ser más competente en el ámbito económico. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? La economía va a tener varios factores importantes, tanto en la política como en la misma sociedad. Pero antes de comenzar a mirar realmente qué era lo que estaba sucediendo, tenemos que mirar cuáles fueron los pensamientos que la gente tenía en este tiempo. No simplemente era generar una economía, ¿sí? Sino que tenía que generar una economía estable, tan estable que fuera capaz de sostener a la población que estaba en crecimiento en Latinoamérica. ¿Listo? Se van a enfrentar diferentes circunstancias. ¿A qué se refiere esto? Que no simplemente es, no, sí, somos agricultores y vamos a dar nuestra economía ahí, ¿sí? Vamos a seguir generando una economía que dure más y que podamos alcanzar a tener una participación mundial. ¿Listo, hijos? Entonces, esto es acuérdense que lo que vamos a comenzar a ver es mientras estaba pasando ya lo que es la Guerra Fría, ¿vale? Sí, Susa, y en algunos casos vamos a comenzar a ver qué fue lo que pasó con los trenes. Los trenes en Latinoamérica ayudaron mucho a lo que es la economía, pero antes de entrar en sí, en mirar cuáles eran los factores más importantes, vamos a analizar realmente qué era lo que estaba sucediendo. ¿Listo, hijos? Entonces, como les venía diciendo, Giraldo, tienes una pregunta, dime. Prende el micrófono, pa. Profe, Hola. una pregunta. Creo que Estados Unidos, digamos, la economía de Estados Unidos está basada en que, digamos, si cae la economía, se vuelve a levantar y cada vez es como fuerte. Ya vamos para allá. Vamos a ver un video donde les explico un poquito eso, ¿vale? Listo, mister. No, potencia, hijo, nos falta mucho para ser una gran potencia. Primero porque nuestra moneda está muy devaluada. Segundo porque nos falta muchísima industria, o sea, fábricas para convertir toda la materia prima. ¿Sí? Tendría que haber un desplome enorme en las otras potencias para alcanzarlo a hacer, pero en Latinoamérica hay países que tienen una economía más estable que la de nosotros, hijos. ¿Listo? Entonces es complejo. ¿Listo? Entonces son varios puntos que tenemos que comenzar a generar ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Las grandes potencias van a comenzar a ver a Latinoamérica, ¿sí? Como esa gran nevera que va a comenzar a darles todos los productos y todas las materias primas que necesitan, ¿cierto? No, Brasil también tiene una economía muy inestable y muchos problemas tanto económicos como sociales. La desigualdad social se nota más que aquí, que en Colombia, hijos. Ahí sí no, hijo. Brasil está como económicamente no es tan fuerte, hijo. ¿Listo? Entonces, hijos, vamos a seguir. Las grandes problemáticas que tenían los grandes potencias va a comenzar a mirar cómo va a comenzar con Latinoamérica. Por eso les puse esa imagencita acá, ¿sí ven? Prácticamente Estados Unidos y otros países europeos van a comenzar a coger a toda Latinoamérica, hijos. ¿Cómo van a sacar los productos de ahí?
¿Listo? Se van a comer a mirar cómo, si nos saca hijos, por favor, volvemos a ingresar, ¿vale? Bueno, esperen, termino acá y ya les contesto las preguntas, ¿sí? Déjenme terminar acá y ya les contesto las dudas que tienen acá, ¿vale? Es que esta clase, la verdad, debería ser como unas 2 horas. Me perdí. Ya, bien. Entonces, se va a generar una teoría que consistía prácticamente en decirle y echarle la culpa a las grandes potencias de por qué los países de Latinoamérica, si los países de abajo, no son tan avanzados tecnológicamente. ¿Por qué les estaban echando la culpa? Porque las grandes potencias no querían ayudar a los países de acá abajo para seguir en la misma línea que tenían tecnológicamente. No la estaban compartiendo. Entonces, ¿qué hacían? No, pues entonces echémosle la culpa a los países que están arriba, a las grandes potencias, por no compartir el conocimiento. Pero es que no es nomás mirar el conocimiento lo que tenían las grandes potencias. Las grandes potencias tenían una gran infraestructura, ¿sí? Y unas grandes maquinarias que le ayudan a convertir toda la materia prima, ¿vale? Entonces, aquí me están preguntando económicamente, ¿quién es mejor, Colombia o Brasil? Económicamente, si hablamos de las monedas y todo, sería Colombia está un poco más establecida como tal en el mercado, ¿sí? Brasil tiene grandes ventajas, pero los problemas sociales que tiene dentro de su propia población hace que la economía tampoco sea tan fuerte, ¿sí? Ese es el problema que tiene Brasil. ¿Listo? ¿Qué país podría llegar a ser potencia, hijos? Vuelvo y les digo, es que no podemos hablar de tantos supuestos, hijos, porque si hablamos de muchos supuestos, son diferentes teorías que tendríamos que analizar y serían demasiadas. ¿Por qué Latinoamérica no es potencia? Porque le falta mucho desarrollo, hijos. Sí, sí, Catalina, de lo que hablaba de Brasil es eso. Brasil es uno de los países de Latinoamérica más inseguros por la desigualdad social tan grande que hay. ¿Sí? Y la pobreza es más notoria que acá, que en Colombia, hijos. Entonces, sí pueden tener grandes ganancias con el comercio exterior, pero a nivel socioeconómico interno les falta mucho, hijos, muchísimo. ¿Listo? Entonces, Juan Pablo, lo que quiero referir es que a Latinoamérica le falta muchos adelantos tecnológicos para poder competir con las grandes multinacionales. ¿Listo? Bueno, México sí, pero también tiene otros problemas sociales relacionados ya con lo que es la economía. Y lo que está dañando a México ahorita es el narcotráfico. Ujú, exacto, por el narcotráfico. Chile tiene una muy buena economía y está en constante desarrollo. Chile va muy bien. Sí, Susa, Chile va muy bien. No, le falta mucho, Isabela, para ser un país de primer mundo, tanto como en cultura como en economía. ¿Listo? Vamos a seguir, hijos. Entonces, acá hasta acá vamos claros, ¿vale? Entonces, vamos a seguir. Entonces, la CEPAL prácticamente es algo que se genera, ¿sí? Es una empresa que se genera en los países de Latinoamérica, ¿sí? ¿Qué va a intentar hacer? Ayudar a establecer una economía estable en todos los países de Latinoamérica, siguiendo algunos modelos, ¿sí? Entonces, encontré un video que habla sobre los modelos. Entonces, vamos a ver el modelo que nos habla acá y ahorita volvemos, ¿vale? Entonces, me avisan. Hijos, ¿ven el video? ¿O no lo están viendo? Está ahí, esperen. Es que todo tiene solución en esta vida. ¿Ya ahora sí lo ven? Listo. Uno nomás que conteste, hijos míos.
Nomás no me contesten más. Ahora el problema es si lo escuchan. Economía. Empezamos la historia con el modelo clásico, y sus orígenes se remontan a finales del siglo XVIII, cuyos principales exponentes son Adam Smith, Jean-Baptiste y David Ricardo. Estos economistas clásicos creen que el problema del desempleo era una parte natural del ciclo económico, que se autocorregía, y lo más importante, que el gobierno no debía interferir en el libre mercado. Bueno, vamos a ver qué nos dice la historia acerca de esto. Entre la Guerra Civil y los años 20, Estados Unidos sufrió periódicas expansiones y recesiones, con menos de 5 depresiones oficiales. Sin embargo, después de cada recesión, la economía, ¡pum!, siempre rebotaba. Exactamente como predijeron los economistas clásicos. Y esto sucedió así hasta 1929, cuando sucedió la caída del mercado de valores, la Gran Depresión de los años 30. La economía cayó en recesión y luego en una profunda depresión. El PIB cayó alrededor de 1/3 en 1933 y el 25% de la fuerza laboral estaba desempleada. Al mismo tiempo, la inversión empresarial prácticamente había desaparecido, al pasar de 16 billones en 1929 a 1 billón en 1933. Y mientras los economistas clásicos seguían esperando que la economía se autocorrigiera, Keynes rechazaba de plano la noción clásica. Entonces, chicos, acá estamos hablando de diferentes teorías, ¿cierto? Entonces, estos clásicos creían de una u otra manera que la economía iba a ser, ¿qué?, más estable, o sea, siempre iba a tener una baja, pero en algún momento iba a volver a subir. Entonces bajaba, acá vuelve y sube la economía, ¿cierto? Entonces, como vemos, siempre estaban pensando en lo mismo, ¿sí? Él tenía otra teoría. Él decía que iba a generarse una problemática más grande y que la economía de una u otra manera, cuando generaba pérdidas, no iba a volver a subir, ¿listo? Si vemos acá después de la guerra de Corea, ¿sí?, de la guerra de Vietnam, vamos a tener, se va a mantener, pero no va a tener tantos cambios como antes. ¿Esto en qué vamos? En el pensamiento que tiene esta persona, ¿listo? Entonces, vamos a mirar realmente qué es lo que piensa él y cómo esto está enfocado en la economía hoy en día, ¿listo? ¿Tienen alguna pregunta, hijos? Chicos, ¿alguna pregunta? Sí, hazme cuidado. Lo que estaban creyendo ellos era que la economía de una u otra manera, que eran ellos los clásicos, que la economía tenía bajones, pero de un momento a otro la economía subía, que no siempre iba a seguir abajo, que si ocurría alguna depresión, volvía a subir y a ser estable la economía. ¿Vale? ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros? En cambio, Keynes, que decía, no, esto no siempre va a pasar y tenemos que estar preparados si esto no sucede. Ah, listo, hay una depresión, pero ya sabemos que la economía va a volver a subir. Sí, pero ¿en qué lapso de tiempo? ¿Vale? ¿Por qué subió tanto en la Segunda Guerra Mundial? Porque ellos vendían armas, ¿sí? Esta es la economía prácticamente de Estados Unidos en ese tiempo. Sí, cuando hay demanda y cuando no hay oferta de tantos productos, si la economía siempre tiene que ser estable, hijos, ¿sí? Nos va a sacar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos saca y volvemos a entrar con el mismo link, ¿vale? Espero que se conecten todos rápido. ¿Listo? Sí, Majo. Ahí ya cambia. El pensamiento que tenía Keynes es diferente. ¿Listo? Entonces, Dios ya nos va a sacar y ya volvemos a entrar entonces. ¿Vale, hijos? Pero entran rápido, por favor. Sí, Palma, para allá vamos, para los 90 de Colombia, hijos.
Sálganse rápido.